Biomoléculas orgánicas. Trabajo presentado para el docente Álvaro Daniel Sarria por parte de Natalia López López, estudiante de Administración en Salud, primer semestre. Comenzaré con una pequeña introducción de las bases atómicas de la materia, ya que la vida se basa en las propiedades de los átomos y sus principios químicos y físicos. Consideremos los tipos de enlace que pueden formar los átomos entre sí. Los átomos que conforman una molécula están unidos por enlaces covalentes, les permite compartir sendos electrones. El átomo es más estable cuando su capa externa de electrones está completa. Esos enlaces se clasifican en sencillos o únicos, dobles o triples. Es cuando se comparte una pareja, dos parejas o tres parejas de electrones respectivamente. Los enlaces covalentes están clasificados en polares. Es cuando los átomos no ganan ni pierden electrones, solamente comparten. Un ejemplo es la molécula del agua. Tiene su distribución asimétrica de la carga. Tenemos enlaces no polares, que es cuando las moléculas carecen de átomos electronegativos y sus enlaces son muy polarizados. En ejemplo, tenemos las moléculas formadas por carbono e hidrógeno. Y en el caso de la ionización, son átomos muy electronegativos que capturan electrones de otros átomos en una reacción química. Cuando dicho átomo queda con un electrón adicional, su carga se considera negativa y recibe el nombre de anión. Cuando el átomo queda con un protón adicional porque perdió un electrón, queda con una carga positiva y recibe el nombre de catión. Algunos átomos o moléculas tienen una disposición distinta de sus electrones. Son conocidos como radicales libres. Son muy reactivos y alteran químicamente a las moléculas, incluidas las proteínas, los ácidos nucleicos y lípidos. Ahora hablaremos de los enlaces no covalentes. Son uniones fuertes entre los átomos de las moléculas. Sus adiciones son más débiles y estos dependen de la fuerza de atracción entre átomos con carga contraria. Dentro de su clasificación encontramos los enlaces iónicos que se establecen por cesión de electrones, uno o más, de un átomo metálico a un átomo no metálico. Los iones quedan unidos por la atracción electrostática entre sus componentes polares. En el caso de los enlaces hidrógenos, es el átomo de hidrógeno que se une por medio de un enlace covalente con un átomo electronegativo. Es conocido también como puente de hidrógeno. Los átomos con carga negativa interactúan atrayéndose de manera indirecta a través de un átomo de hidrógeno con carga positiva. Por último, las interacciones hidrófobas. Algunas moléculas no son capaces de disolverse con el agua, es decir, ellas repelen el agua. Es el caso de las grasas y los esteroides y son conocidas como hidrófobas. A diferencia de las moléculas polares, como en el caso de los azúcares y los aminoácidos, que se consideran hidrófilas por su capacidad de disolverse en el agua.
protones no solo se encuentran dentro de los núcleos atómicos, también se liberan al medio cuando un átomo de hidrógeno pierde un electrón. Una molécula capaz de liberar un ion de hidrógeno se llama ácido. Las posibles reacciones de un protón incluyen la combinación con una molécula de agua para formar ion hidrógeno, combinación con un ion hidroxilo para formar una molécula de agua, o combinación con un grupo amino en una proteína para formar una amina cargada. Cualquier molécula que sea capaz de aceptar un protón se define como base. Los ácidos y las bases existen en parejas. Cuando el ácido pierde un protón, se convierte en una base. De igual manera, cuando una base acepta un protón, forma un ácido. La acidez de una solución se mide por la concentración de iones de hidrógeno y se expresa en términos de pH. Los amortiguadores son compuestos que reaccionan con iones hidrógeno e hidroxilo libres. Casi siempre contienen un ácido débil y una base conjugada. Es un compuesto que genera protección a los organismos y a las células que los componen contra las fluctuaciones del pH. El agua, como elemento primordial de la vida, es quien determina la estructura de las moléculas biológicas y los tipos de interacción en las que ella participa. La mayor parte de un organismo es agua. Si se evapora casi todo, el peso seco restante está conformado por moléculas de carbono. El carbono tiene la capacidad de entrelazarse entre sí para construir moléculas más grandes y formar cadenas clasificadas en lineales, cíclicas o ramificadas. El carbono tiene 4 electrones en su capa externa y puede unirse hasta 4 átomos más. Como grupo más sencillo tenemos los hidrocarburos. Estos solo contienen átomos de carbono e hidrógeno, y aunque su presencia en las células vivas es escasa, un gran ejemplo de hidrocarburo son los combustibles fósiles. Si cambiamos este átomo de hidrógeno por otros conjuntos particulares de átomos que influyen en las moléculas orgánicas, reciben el nombre de grupos funcionales. Estos conjuntos particulares de átomos otorgan propiedades físicas, reactividad química y solubilidad en medios acuosos a las moléculas orgánicas. Pueden ionizarse y adquirir carga positiva o negativa. Según su enlace, están clasificados para los ácidos carboxílicos y alcoholes en enlaces éster o los enlaces amida para los ácidos carboxílicos y las aminas. Las moléculas orgánicas que se encuentran en las células vivas pueden dividirse en varias categorías según su función en el núcleo. En la primera categoría encontramos las micromoléculas que están formadas entre docenas y millones de átomos de carbono. Están bien organizadas y debido a su tamaño pueden asumir tareas complejas de gran precisión y eficacia. Son las responsables de las características
estructurales y funcionales del protoplasma. En pocas palabras, otorgan los organismos las propiedades de la vida. Las macromoléculas pueden dividirse en 4 categorías principales: proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos. Los 3 primeros son polímeros formados por una gran cantidad de bloques de construcción de bajo peso molecular. Algunos de ellos también son monómeros. Su forma es de proceso de polimeración, conocido como vagones de un tren. En la segunda clasificación encontramos bloques de construcción, debido a que las macromoléculas tienen una vida corta, más corta que la célula. Normalmente se degradan y reponen, excepto por el ADN. Esa reserva que le permite incorporarse es conocida como bloques de construcción. Los encontramos en los compuestos de los polisacáridos, azúcares, las proteínas, los aminoácidos, los ácidos nucleicos, los nucleótidos y, en el caso de los lípidos, con los ácidos grasos. En la tercera categoría tenemos los intermediarios metabólicos. Son compuestos formados en una vía de producción conocida como vía metabólica y no tienen una función específica. Cada célula tiene una serie de reacciones químicas, comenzando en un compuesto A para obtener un sustrato B y C como resultado final. En cuarto y último lugar, contamos con las moléculas de función diversa. Es un grupo muy grande donde incluimos las vitaminas, los auxiliares de las proteínas, las hormonas esteroideas o formadas por los aminoácidos, la molécula de almacenamiento de energía, adenosintrifosfato, la molécula de almacenamiento reguladora, AMP, y productos metabólicos de desecho como el P. Las principales clases de biomoléculas responsables de las características estructurales y funcionales del protoplasma son los carbohidratos, las grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos. En primer lugar, vamos a hablar de los carbohidratos. Son compuestos orgánicos estructurados variadamente entre azúcares simples, conocidos como monosacáridos, o moléculas más grandes construidas por monómeros de azúcar. Cada molécula de azúcar consiste en una columna central de átomos de carbono unidos en línea mediante enlaces simples. Cada átomo de carbono de la columna central se une a un hidroxilo. Si esta unión es en una posición interna, se conoce como cetosa. Pero si este está en un extremo de la columna, se conoce como aldosa. Los carbohidratos son muy solubles en agua y pueden estar unidos a proteínas, grasas o estar libres. Dentro de sus características generales, encontramos que desempeñan un papel fundamental en las relaciones energéticas de los organismos. Por una parte, son los productores principales que se originan de la captura de la energía solar durante el proceso de fotosíntesis. Esto es debido a que la luz solar es utilizada para convertir la poca energía de las ligaduras del dióxido de carbono y del agua hasta ligaduras de más energía de los carbohidratos. Por otra parte, todas las células son capaces de obtener su energía para sus actividades características a partir de la degradación o desintegración de estos carbohidratos durante el proceso de la respiración. En segundo lugar, dentro de la célula viva, ciertos carbohidratos son unidades integrantes de ácidos nucleicos.
Finalmente, sirven también como importantes materiales formativos de estructuras inanimadas y animadas de la célula, contribuyendo así a la formación biológica, llamada biosíntesis, de otras sustancias orgánicas tales como grasas y proteínas. La unión de los azúcares se da por medio de enlaces glucosídicos covalentes que le permiten formar grandes moléculas. Esto se debe a la reacción del átomo de carbono 1 de un azúcar y el grupo hidroxilo de otro. Dentro de la clasificación encontramos los monosacáridos o azúcares simples, cuya característica principal es que no se hidrolizan. En ejemplo tenemos la glucosa y la fructosa. Cuando se combinan, podemos encontrar disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los disacáridos están conformados por 2 unidades de azúcar. Son reservas de energía de fácil acceso, entre los que tenemos la sacarosa, conocida como azúcar de mesa, es la savia vegetal que transporta energía, y también encontramos la lactosa. Es un componente de la leche de los mamíferos, incluida la del hombre, que es el combustible de los neonatos que estimulan su crecimiento y desarrollo. Pasando a los oligosacáridos, son moléculas constituidas de 2 a 10 monosacáridos. Tienen enlaces covalentes entre lípidos, que se conocen como los glucolípidos, y las proteínas, llamadas glucoproteínas. Una de sus funciones importantes es la función informativa, que le permite distinguir un tipo celular de otro y le permite a la célula su interacción con su ambiente. Por último, como más extenso, tenemos los polisacáridos, que llegan a ser formados por cientos a miles de monosacáridos mediante enlaces glucosídicos, y según su función biológica se pueden clasificar en polisacáridos nutricionales y polisacáridos estructurales. En el caso de los polisacáridos nutricionales, podemos decir que tienen un papel significativo en la nutrición y el metabolismo. El primero de ellos es el glucógeno. Contiene un solo tipo de monómero llamado glucosa, y este almacena la energía química sobrante de los animales. El segundo es el almidón, que es un polímero de glucosa, y en este caso es el encargado de almacenar la energía química excedente de las plantas. Realmente el almidón es una mezcla de 2 polímeros, que uno de ellos es la amilosa, que representa el cerca del 20% de la mayoría de los almidones, y el restante 80% están formados por amilopectina. En la célula vegetal se almacenan en gránulos densos, incluidos en organelos rodeados por una membrana, conocidos como plástidos. En el caso de la célula animal, no es posible sintetizarla naturalmente. Se necesita de una enzima llamada amilasa que hidroliza el almidón. En los polisacáridos estructurales, podemos decir que son las reservas energéticas de fácil digestión, y otros de ellos forman estructuras resistentes y duraderas. Aquí encontramos la celulosa, que es el principal componente de las paredes celulares. Son solo conformados por monómeros de glucosa. Y pues se puede decir que es el material orgánico más abundante en la Tierra. Los animales multicelulares no tienen la enzima necesaria para degradar la celulosa. El segundo polisacárido estructural es la quitina. Es un polímero no ramificado, es abundante en los invertebrados
generalmente en la cubierta externa de insectos, arañas y crustáceos. Es un material duro y resistente, pero flexible. Por último, tenemos los glucosaminoglucanos, GAG, que es diferente a los otros polisacáridos. Y como ejemplo tenemos la heparina, que están en las células pulmonares y que es la respuesta a lesiones ísticas. Esta impide la coagulación para que estos coágulos no se desplacen al corazón y los pulmones. En el segundo grupo de biomoléculas orgánicas encontramos los lípidos. Son moléculas biológicas no polares originadas en la célula viva. Tienen la capacidad de disolverse en solventes orgánicos como el éter, benceno, cloroformo y muy escasa o nula solubilidad en el agua. Los lípidos están subdivididos en grasas, esteroides y fosfolípidos. Las grasas son las más abundantes en la naturaleza. Están compuestas por un triacilglicerol. Consiste en una molécula de glicerol unida por medio de enlaces éster a 3 ácidos grasos, que pueden ser idénticos o mixtos. Los ácidos grasos son cadenas largas no ramificadas de hidrocarburos. Entre ellos difieren por su longitud y por presencia o ausencia de enlaces dobles. Debido a estos enlaces, pueden ser clasificados como saturados, que son los que carecen de enlaces dobles, o los insaturados, es decir, tienen estas uniones. Dentro de los insaturados encontramos los monoinsaturados, que corresponden a un enlace doble, o los poliinsaturados, que son ácidos grasos con más de un doble enlace. Entre más enlaces dobles tenga un ácido graso, menor es su compactación. Como ejemplo, tenemos las grasas líquidas, a temperatura ambiente son aceites, y las grasas sólidas son las margarinas. Las grasas son muy ricas en energía química, tienen la característica de almacenar energía a largo plazo. Se almacenan en la célula en forma de partículas de lípidos secos. En los animales, la grasa se almacena en las células conocidas como adipocitos. Hay unas moléculas particulares que son las anfipáticas. Son moléculas que tienen regiones hidrófobas e hidrófilas. Un ejemplo de esto es el jabón. Está conformado por ácidos grasos y glicerol. Los esteroides se acumulan alrededor de un esqueleto de hidrocarburos característico de 4 anillos. Uno de los más importantes es el colesterol, un componente de las membranas de las células animales y es un precursor en la síntesis de diversas hormonas esteroideas como la testosterona, la progesterona y los estrógenos. En las células vegetales, el colesterol es casi ausente. Por esa razón, los aceites de origen vegetal se consideran libres de colesterol. En el último grupo de la subdivisión de los lípidos tenemos los fosfolípidos. Es una molécula parecida a la grasa, solo tiene 2 cadenas de ácido graso llamadas dialglicerol. Son moléculas anfipáticas. Contienen fósforo y entre las más conocidas están las lecitinas y las cefalinas. Las proteínas son el tercer grupo
de las biomoléculas orgánicas. El término proteína se deriva de la palabra griega proteios, que quiere decir de primer orden, debido a que ocupan una posición medular en las características estructurales y funcionales de las cosas vivientes. Son herramientas y máquinas moleculares que permiten que los eventos sucedan. Desempeñan un papel clave en los procesos vitales, físicos y químicos de la célula. Cada proteína tiene una estructura única y definida para una función particular. Esta característica se conoce como especificidad. Le permiten interacciones selectivas con otras moléculas. Las proteínas son polímeros formados por monómeros de aminoácidos. Cada proteína tiene una secuencia única de aminoácidos que le confiere sus propiedades particulares. Los aminoácidos tienen un carboxilo y un amino. Están separados por un átomo de carbono. En síntesis, cada aminoácido se une a dos moléculas iguales, formando un polímero largo, continuo y no ramificado. Esto se conoce como una cadena polipéptida. Está unida por enlaces peptídicos creados por la unión del grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de su vecino, eliminando agua. Estas cadenas laterales o grupo R es la cadena principal del polipéptido y está formada por la parte de cada aminoácido común entre ellos. Se consideran un conjunto. Tienen gran variedad de características estructurales, participando de enlaces covalentes y no covalentes. Estas características variadas son importantes para interacciones intramoleculares referentes a la estructura y a la actividad molecular e interacciones intermoleculares, que es la relación del polipéptido con otras moléculas o incluidos los mismos. En la clasificación de los aminoácidos que conforman las proteínas tenemos los polares con carga, que son de carga completa. Los ácidos y bases son fuertes. Tienen enlaces iónicos que participan en reacciones químicas. Y como ejemplo tenemos el ácido aspartico y glutámico, la lisina y la arginina. Ahora bien, los polares sin carga tienen cargas parciales, no completas como los polares con carga. Tienen reacciones químicas, puentes de hidrógeno, y se relacionan con el agua. En el caso de los aminoácidos no polares, son hidrófobos, están formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrógeno, forman el centro de las proteínas solubles, lejos del medio acuoso. Una función importante es en membranas porque se vinculan con la bicapa lipídica. Unos particulares son las cadenas laterales con propiedades únicas. Estos aminoácidos incluyen la glicina, que solo tiene un átomo de hidrógeno, tiene características hidrófilas o hidrófobas. Tenemos la cisteína, su naturaleza es polar sin carga, pero tiene la propiedad única de enlace covalente con otras cisteínas y forman un enlace disulfuro. Y la prolina, su naturaleza es hidrófoba y crea dobleces en cadenas polipéptidas y altera estructuras secundarias ordenadas. Un análisis químico elemental muestra que las proteínas están constituidas por miles de átomos, en su mayoría hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno. Muchas proteínas están ligadas por medios físicos y químicos a otras moléculas orgánicas, como los carbohidratos, ácidos nucleicos y lípidos. Dentro de la división de las estructuras de las proteínas tenemos la estructura primaria, muchas unidades de aminoácidos ligados unos a otros por las llamadas uniones o ligaduras péptidas. Las proteínas se unen por medio de estas ligaduras, que es la unión resultante entre el grupo carboxilo de un aminoácido con el amino de otro. Este nuevo compuesto es un péptido.
Los péptidos se clasifican en dipéptidos. Como su nombre lo indica, son 2 aminoácidos residuales simples, o los polipéptidos de 3 o más aminoácidos residuales. Para ser llamada una proteína es la unión de más de 50 aminoácidos residuales que pueden incluir varios polipéptidos. En los péptidos se incluyen puentes de 2 átomos de azufre unidos químicamente por hidrógeno iónico y fuerzas atractivas entre las moléculas. Este enlace de hidrógeno se conoce como la ligadura de hidrógeno, que es la más importante porque incluye la repartición de los átomos de hidrógeno entre 2 átomos diferentes e intervienen para formar la naturaleza helicoidal de las proteínas. Largas cadenas polipéptidas no son perfectamente rectas. Existen hélices o espirales de varios grados mantenidas por las ligaduras de hidrógeno. Esta naturaleza helicoidal es la que conocemos como estructura secundaria. En los ejemplos tenemos la hélice alfa como estructura fundamental de las proteínas, es en forma espiral giratoria cilíndrica, y está la lámina beta, un polipéptido en forma paralela con conformación plegada o plisada. La estructura terciaria no solo es helicoidal, frecuentemente están dobladas hacia atrás y adelante una con otra, adoptando una forma de aspecto globular. Aquí en ejemplo tenemos la mioglobina, y como última estructura está la cuaternaria. Las proteínas tienen más de una hebra o subunidad, que son proteínas formadas por más subunidades como la hemoglobina. Las moléculas proteicas pueden clasificarse de varias maneras. Tomando como base su forma, pueden ser bacilares, fibrosas, esféricas o conocidas como globulares. La mayoría son globulares debido a sus numerosos repliegues que sufren en su longitud. Un sistema de clasificación sin importar su origen biológico también las clasifica en proteínas simples o proteínas conjugadas. Las proteínas simples, por hidrólisis, liberan aminoácidos, y no con esto quiere decir que sean una estructura simple, porque cualquier proteína tiene una configuración física y composición química muy compleja. Las proteínas conjugadas, por hidrólisis, no solo originan aminoácidos, sino que también originan ácidos no aminados, y se clasifican de acuerdo con el tipo de sustancia no proteica con la que se combinan. Como ejemplos de proteínas simples tenemos las albuminas, que un ejemplo claro son las claras de huevo. Tenemos globulinas, que son ciertas proteínas del plasma sanguíneo, del músculo y las semillas. Otro ejemplo de proteínas simples conocidas son las escleroproteínas, que son proteínas animales estructurales fibrosas e insolubles, donde tenemos los colágenos, las elastinas y las queratinas. Las queratinas las encontramos en el pelo, uñas, cuernos, plumas y pezuñas animales. Dentro de las proteínas conjugadas conocidas tenemos las proteínas nucleoproteínas, que son las que se combinan con el DNA y el RNA, las lipoproteínas, que se combinan con grasas o sustancias líquidas, las encontramos en la membrana celular, mitocondrial, crestas y tejido nervioso, y cromoproteínas, que son las moléculas combinadas con otras moléculas dando una sustancia coloreada. En ejemplo tenemos la hemoglobina roja, los citogromos rojos o el complejo verde de las clorofilas. Como función más significativa de las proteínas tenemos su papel enzimático. La enzima son catalizadores biológicos específicos formados por proteínas globulares en su gran mayoría. Son las responsables de las catálisis que presiden las reacciones bioquímicas en el protoplasma. Contribuyen a efectuar el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y grasas. Su función catalizadora
es específica para cada tipo particular de reacción. Son extremadamente sensibles al calor, ya que si sube la temperatura el resultado es la pérdida completa o irreversible de la actividad enzimática, y son influidas por el pH. En cada actividad tienen un pH característico. Si cambia este nivel óptimo, su actividad disminuye o desaparece. Y tiene su característica de especificidad. Encontramos las apoenzimas, que es una porción proteínica de muchas enzimas. Tenemos la coenzima, que es un componente orgánico no proteínico de pequeño peso molecular, pero es esencial para la actividad enzimática. Al acoplarse la apoenzima con la coenzima, da como resultado la holoenzima. Algunas enzimas contienen en su estructura pequeñas cantidades de un ion metálico particular. Este ion es necesario para la actividad enzimática y dichas enzimas se conocen como metaloenzimas. Las enzimas pueden clasificarse en grupos principales de acuerdo con las reacciones químicas que catalizan. Estas, a su vez, se subdividen en grupos más pequeños dependientes de los aspectos específicos de sus propiedades catalíticas. En primer lugar, tenemos las hidrolasas. Son enzimas que catalizan el desdoblamiento de numerosas sustancias hasta moléculas más pequeñas por medio de la introducción del agua. Incluyen enzimas que aceleran la hidrólisis de glicosacáridos y polisacáridos hasta unidades más pequeñas, uniones péptidas de proteínas, polipéptidos hasta llevarlos a los aminoácidos, y las grasas hasta reducirlos a sus ácidos grasos y glicerol. Las enzimas son secretadas durante la digestión en el tracto digestivo de los animales. Recordemos que la digestión consiste primordialmente en la hidrólisis de los carbohidratos, proteínas y grasas hasta sus unidades estructurales más simples por medio de las hidrolasas. Se llama a la enzima con el sufijo asa al nombre del sustrato. Ejemplo, la sucrosa recibe el nombre de sacarosa y la sucrasa correspondiente a la enzima sacarasa. Unas enzimas se catalizan en reacciones de oxidorreducción. Es el caso de las deshidrogenasas o reductasas, que es la enzima que cataliza la deshidrogenación, es decir, la separación de átomos de hidrógenos o electrones de un substrato a un sustrato B que no sea oxígeno molecular. Y la oxidasa, que es una enzima que cataliza el transporte de átomos de hidrógeno de un sustrato al oxígeno molecular. Generalmente se reduce para formar agua. Continuando con la clasificación de las enzimas, también encontramos las transferansas. Son enzimas que catalizan el traslado de grupos químicos de un sustrato a otro. Como ejemplo tenemos las transaminasas, que son las mediadoras en el traslado del grupo de un aminoácido hacia un ácido que contiene un grupo cetona. Y las quinasas, que son las mediadoras para la transferencia de un grupo fosfato, específicamente del adenosin trifosfato o trisfosfato de adenosina a sustratos particulares. Las descarboxilasas son enzimas que intervienen en la liberación del dióxido de carbono de los ácidos carboxílicos. Y por último tenemos las isomerasas, que catalizan la conversión reversible de un compuesto a uno de sus isómeros. La capacidad de ciertas sustancias para inhibir la actividad enzimática ha indicado el camino para ampliar el conocimiento acerca de las propiedades y mecanismos de las enzimas. También ha proporcionado información acerca del modo y sitio de acciones de estos venenos en las células mismas. Encontramos los agentes que se combinan con los metales. Estas enzimas son inhibidas por reactivos como el monóxido de carbono, el cianuro y particularmente compuestos orgánicos conocidos como agentes quelatizantes. Su acción inhibidora depende de su capacidad para combinarse con los componentes metálicos de las mayorías de las metaloenzimas e inactivarlos. Los inhibidores por competencia, sus enzimas son inhibidas y compuestos semejantes,
por compuestos semejantes estructuralmente a sus sustratos. La inhibición por estas sustancias análogas, conocidas como antimetabólicos, es reversible por la adición de más sustrato a la mezcla reaccionante y se conoce como inhibición por competencia. Es decir, el inhibidor se combina en los mismos sitios activos de la enzima que el sustrato. Los ácidos nucleicos, como última biomolécula orgánica, se encuentran en todas las células vivas y están combinados en casi todos los casos con ciertas proteínas. Químicamente, los ácidos nucleicos, llamados así porque dan una reacción ácida al suspenderse en agua, son enormes compuestos en formas de cintas de gran longitud. En estas cintas se repite, a intervalos regulares, la misma estructura, aunque no idéntica, representando los enlaces o unidades de la cadena. Cada uno de los cientos de unidades que componen un ácido nucleico se llama nucleótido y está constituido por un grupo fosfato y una pentosa, azúcar simple con 5 carbonos, a la cual se fija una estructura orgánica cíclica llamada base, perteneciente a los compuestos conocidos como purinas y pirimidas, o bases púricas y pirimidas. Un ácido nucleico puede llevar varios o muchos nucleótidos y entonces recibe el nombre de polinucleótidos. El azúcar y el grupo de fosfatos puede considerarse la columna vertebral de los ácidos nucleicos, mientras las bases pueden ser las ramificaciones importantes. El azúcar está formado por dos clases de pentosas. El primero es la ribosa, que es el ácido es el ribonucleico o RNA, y la desoxirribosa, el ácido es el desoxirribonucleico o DNA. Las bases nitrogenadas se clasifican en pirimidinas y purinas. Son ácidos nucleicos que dan reacción alcalina en solución acuosa. Son moléculas orgánicas cíclicas, tienen átomos de nitrógeno como parte de su estructura anular. Las pirimidas son más pequeñas, formadas por un anillo, y encontramos la citosina, uracilo y timina, y en las purinas encontramos la adenina y guanina. Son más grandes y poseen 2 anillos. Los ácidos desoxirribonucleicos se encuentran en gran parte de los núcleos celulares que forman parte de la estructura cromosómica. Están combinados siempre con ciertas proteínas. Es el primer portador de información genética. El orden y disposición de las bases constituyen el medio por el cual la información es codificada y transmitida para el proceso de herencia. Se considera la sustancia central del control celular. El DNA dirige y regula en último término las actividades principales de la célula para la síntesis de proteínas. Su característica original es contener 4 clases de bases, 2 pirimidinas, en este caso la tiamina y la citosina, y 2 purinas, la adenina y la guanina. La proporción de estas bases es típica para cada especie de organismo. Se relacionan adenina con timina y citosina con guanina. Los ácidos ribonucleicos también están presentes en las células vivas en combinación con las proteínas. Ellos forman gran parte del citoplasma de las células, encontrándose en menor cantidad en el núcleo. El RNA, además de tener ribosa, tiene una base diferente, el uracilo, que reemplaza a la timina del DNA. Es una estructura de una sola banda e influye directamente en la síntesis proteínica por medio de los ribosomas. El RNA es considerado el mensajero del DNA. Se reconocen en el protoplasma 3 tipos de RNA: el ribosómico, que representa el 80%
del total de la célula, el de transferencia y el mensajero.